lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Esta noche en Lunes de Mina. Es la tercera generación Harrison en llegar a la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En un mano a mano imperdible, el licenciado Robert Harrison Paleari nos hablará de su vida, su trayectoria como dirigente deportivo y cuáles son sus planes al frente de la asociación que rige los destinos del fútbol paraguayo. Además, el Rally Dakar, el evento automovilístico más famoso del mundo, se realizará por primera vez en nuestro país. Conozcamos todos los pormenores de un acontecimiento histórico. Para ello, nos visitan el ministro de la Secretaría de Deportes, el señor Víctor Pecci, y representantes de la Senatur. Acompáñenos en esta noche dedicada al deporte. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo vestida por Tinola Borbón, fíjense qué preciosa esta chaqueta, con los bordados y los apliques al tono, fabuloso, muchísimas gracias Tinola, ahí está. Me encanta. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola Borbón, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y como siempre, mimada y cuidada por las chicas de Joseph, todo un imperio de la belleza. Sobre todo un imperio en serio edilicio también, al costado, su central al costado de la terminal de ómnibus, tenés que visitar. Impresionante, Joseph siempre definiendo e innovando estilos y tendencias, Y Revlon, que nos presenta su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición. Disponible en 20 tonos elegibles, así es que pasá, encontrar tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, y luciendo las joyas de Victoria Joyas. Fíjense también qué preciosos estos aros, pim pim. Ahí está, miren. Bueno, haciendo juego con el vestido, con la ropa. Avenida General Aquino, casi Capitán Andrés y Fran. Esto es en Luque. Teléfono 643-095 y su local en Asunción, que ya tiene casi ya más de un año creo. Está en Senador Long 562 entre Bertoni y Lilio, Asunción. Victoria Joyas en el Facebook. Bueno, hoy estoy de lo más deportiva yo, porque viene el ministro del Deporte luego, con el tema del rally, o sea, del Dakar o Dakar, que nunca sé cómo se dice. Y con nosotros, puedo decir que su primera vez fue conmigo, Por favor, porque hoy es su primera, claro, ahora sí realmente, bueno, pero no, su primera vez en televisión, ¿verdad? Después de ser, ¿verdad?, presidente, se ríen todo, claro. ¿Por qué no podría ser su primera vez conmigo? Porque pudo haber empezado tarde el muchacho, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente un placer y esto que nos hayas honrado, porque claro, las mujeres primero, ¿verdad? Así mismo, Mina. Entonces por eso venís primero acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Robert. ¿Cómo Sí. te va, Mina? Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar acá contigo, con toda la audiencia. Así es que espero pasar una linda noche, seguro que así va a ser. Seguro, así seguro. Es que vamos a acá saber compartiendo bastante de él, de cuestiones personales suyas. Vino escoltado por su señora, vino escoltado, exactamente, y otros amigos también.
Y vamos a preguntarle un montón de cosas, obviamente, que tienen que ver con el fútbol. Algunas preguntas, les cuento que pregunté, a ver, ¿qué le puedo preguntar? Porque viste que yo, nada, había veces que hay una Copa Sudamericana, eso tampoco sabía, bueno, nada. Pero de todas maneras hay preguntas que obviamente sé, porque no soy tampoco tan torpe, tan desinformada, aunque no entienda de fútbol, obviamente la información, digamos, te entra por todos los oídos, porque acá se habla de fútbol en todos los ambientes. Bueno, pero antes de ir al tema, saludamos a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestro invitado de esta noche y por supuesto a la gente que está siguiendo Red Guaraní a estas horas a través de Canal 6 de Tigo TV y 2 de Aire y por supuesto a través de Radio 1000 AM. Los invitamos a participar de este programa en @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Antes de ir al informe, porque tenemos una extensa biografía del señor Robert Harrison, antes de eso quiero agradecer a Segolem by Tinola por este hermoso vestidito que tengo esta noche, hermosísimo vestido, colección otoño-invierno de Tinola Borbón, Segolem, precioso. Y también quiero agradecer a la gente de Josset por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales, gracias a Josset Vía Vela. Bueno, hemos dividido en dos partes la biografía del señor Harrison. En esta primera, los aspectos personales y lo que tiene que ver con los negocios de Robert Harrison Paleari. Robert en lo personal. Su nombre completo es Robert Alexis Luis Harrison Paleari. Nació en Asunción el 27 de agosto de 1973. Sus padres son el conocido dirigente deportivo, el escribano Oscar Harrison y María Eugenia Paleari. Tiene 5 hermanos: Oscar Américo, María Eugenia, Norman, Helen y Aldo. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Goethe y se graduó en Ciencias Contables y Administración de Empresas en la Universidad Columbia de Asunción. Está casado con Patricia Campos, con quien tiene 4 hijos: Robert, Esteban, Lara e Ignacio. Es un deportista apasionado, practicó todas las disciplinas deportivas: fútbol, voleibol, handball, atletismo, tenis y luego llegó a formar parte de la selección nacional de handball. Además, jugó un tiempo corto en la división juvenil del Club Nacional. Su apodo es Puchi. Fue el nieto consentido de Lala, su abuela materna. La familia y afectos son todo para él. Quienes lo conocen destacan su liderazgo nato, su carisma. Es una persona que se caracteriza por la excelencia. Quizás por eso, una de sus frases de cabecera es: el éxito existe solamente antes del trabajo en el diccionario. Robert en los negocios. Se inició en el mundo de los negocios trabajando en la química farmacéutica, una empresa de su familia, donde desarrolló tareas en todos los departamentos contables y administrativos, hasta que en 1994 pasó a Industrias Nobel S.A. y en 1998 asumió como director gerente de Industrias Gráficas Nobel S.A., cargo en el que se desempeña hasta hoy. Bueno, una cuestión que justamente Jenny me había dicho fuera del aire, que en realidad son más hermanos. Tenías un hermano más que falleció, ¿verdad? Sí, así es. Mina, tengo un hermano que falleció a los 30 años. ¿Hace cuánto de esto? Y hace 18 años. Ah, hace mucho tiempo. Hace 18 años. 30 años falleció ¿de qué? De cáncer. Ajá. De cáncer. Y creo que hay una fundación justamente en honor a él. Sí, una fundación que se llama Oscar Harrison. Sí. Que la administra mi mamá y mi papá. Y la verdad que siempre nos acompaña desde arriba. Sí, es así. Cuando uno tiene seres queridos que ya se fueron, uno por lo menos de una forma u otra, independientemente de la religión que profese, uno se siente como que protegido y acompañado, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿te dicen Puchi en serio? ¿Pero sí, quiénes la dicen verdad Puchi? que... ¿Te dicen así los amigos? No, Puchi o en tu casa? No, me dicen en mi casa. Yo tenía una chica que trabajaba con nosotros, a mamá, tenía una chica que me decía, ay, mi Puchi, y yo me enojaba mucho. Y quedó eso como algo para siempre. Y bueno, hasta ahora de repente algunos de mis hermanos me dicen Puchi, ¿verdad? Porque vos sabes que yo a mi nieta, una de mis nietas, la mayor, ¿verdad? Le digo, pero, o sea, se llama Paula, pero le digo, Puchi, vení acá, mi Puchi querida. Y no sé por qué, o sea, ¿por qué Puchi? No tiene nada que ver con Paula ni nada, ¿verdad? Sí. Y a mi perrita, una chiquitita que tengo,
también le digo, la Puchi de las mamás, vení. O sea, me maté de risa cuando me dijo Sí, Jenny que te llamaban Puchi. Y si yo te digo, si te digo por qué, es porque de cariño. No sé por qué la palabra Puchi te dan ganas de, parece que... Bueno, así que Puchi. Bueno, este tema del Club Nacional, porque vos, aparte de ser hoy ya presidente de la APF, eras del Club Nacional, ¿verdad? Sí, sí. Y eso de ser porque tenés 42 años. 42 años. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces yo digo, ser de Nacional teniendo 42 años, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, Cerro, Olimpia, los clubes ganadores, los chicos pues siempre quieren ser de algún club ganador, digamos, ¿verdad? Pero vos, pobrecito, no sé, tenías solamente pérdida, digamos, ¿verdad? Y fuiste por tradición, me imagino, ¿verdad? Porque mucha gente por tradición y otro porque es exitoso el club, digamos, está de moda. Pero en tu caso no estaba de moda cuando en tu época de chiquilín, digamos, ¿verdad? No, la verdad que fui nacional porque yo le acompañaba a mi padre a la cancha. Sí. Bien chiquito nos íbamos al viejo estadio de Arsenio Erico. Ajá. Y bueno... O sea, te hicieron de Nacional. Sí, pero todos los hermanos éramos, menos el que falleció, que era olimpista, ¿verdad? Ajá. Ahora, y después, digamos, ahora hace un tiempo, estuviste como directivo y luego como vicepresidente, después presidente en el Club Nacional, ¿es así? Bueno, yo me inicié en el 98, yo me inicio como dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol en las divisiones menores, específicamente en la Sub-17. Luego en el 2000 ingreso a Nacional como miembro. Y yo continuaba a la par también en la asociación con la Sub-20 y así fui escalando posiciones en el Club Nacional. Me estuve desde el 2000 hasta que en el 2006 fui presidente del club, ¿verdad? Y más o menos de terapia intensiva le sacaste al club, ¿verdad? O sea, en sentido la verdad que es un grupo. De verdad, bueno, sí, claro, señor, así mismo, bajo tu dirección, digamos, obviamente lo habrás hecho con otra gente, pero 63 años, ¿cierto que no salió campeón? Sí. Durante 63 años no salió campeón. En el 2009 salimos después de 63 años campeón. Pero qué satisfacción, ¿verdad? Pues, ¿y cómo se hace? Para, en serio, no es por nada, pero de un club que, como te digo, estaba, digo yo terapia intensiva porque no sé términos futbolísticos, ¿verdad? No conozco, pero estaba, digamos... Es la verdad. ¿Verdad? ¿Y qué se hace? O sea, ¿cómo un club? Porque pasó lo mismo con Libertad, digamos, en relación a cuando Cartes se hizo, así mismo. ¿verdad? Cargo, digamos. Entonces, ¿qué es? A ver, porque muchas veces otros clubes también, que son inclusive de los importantes, gente con plata, entra a los clubes, pero no necesariamente le saca campeón. O sea que... ¿Qué es? Porque la plata, obvio que es importante, ¿verdad? Un club que está acá pobre, en decadencia total en términos económicos, no puede comprar jugadores importantes ni nada. Pero, ¿qué? A ver, algo más que la plata debe haber para poder sacarle campeón a un clubcito, digamos, sin desmerecer. O sea, para que entiendan mi terminología, no es despectiva, sino que en ese sentido de clubcito. La verdad que es un proceso, Mina. Uno para llegar al cargo de presidente pasa por muchos estamento en una institución. A mí me tocó estar como miembro, después como vicepresidente segundo, después primero. Uno va adquiriendo esa gimnasia que se necesita para el fútbol y sobre todo el sentido común. Por supuesto que también hay que trabajar, hay que, como vos decías, también los recursos son muy importantes. Hay que tener plata para ser dirigente importante. Digo porque no es acá solamente, ¿verdad? Hay que saber utilizar el dinero. Ya sé, pero hay que tenerlo. Sí, sí, ¿verdad? Vamos a decir, un dirigente... Categórico, sí, así puede ser, pero va a ser intrascendente, te quiero decir. Se necesita. Se necesita de plata. Se necesita. Y yo digo, y ustedes ponen, porque conozco de casos, Oscar Vicente, vos, Cartes y otros, o sea, como que no sé todos los nombres, y no me acuerdo aparte casi los nombres, pero gente que yo sé que ha puesto millones en sus clubes. Y yo digo, a ver... Yo jamás pondría tanta plata, pero claro, como a mí el fútbol no me interesa, pero digo, por lo visto, a ver, aparte es una pasión, es también un negocio, digamos, o eso se invierte más por pasión que por negocio, porque casi pocos recuperaron lo que pusieron, no se recupera. No se recupera. Es una pasión, un sentimiento que uno lleva en la sangre, donde la verdad que se esfuerza al máximo y cuando salen bien las cosas, todos están contentos, pero cuando salen mal... Claro. Hay un solo responsable siempre, ¿verdad? Así es que uno lo hace por pasión y
esa es la manera como uno mete dinero en el fútbol, ¿verdad? Sí, porque es impresionante la cantidad de plata que meten. También, obviamente, habrá gente que gana, digamos. No Más solamente dedicación, mete. Mina. Es dedicación. Mucha Pero es también dedicación, plata. absorción te absorbe mucho el tiempo. ¿Y cómo hacer? Porque sos empresario, estaba viendo ahí, digamos, yo sé que la familia Harrison tiene varias empresas, pero digo, vos en particular, digamos, no sabía cuál función cumplías, digamos, ¿verdad? Pero digo, obviamente te dedicabas a las empresas de tu familia, Sí, ¿verdad? sí, así mismo. Más otra vez el fútbol, más tu familia, digo, también aparte de lo afectivo, También, ¿verdad? también. Entonces es un poco un lío. ¿Cómo haces para administrar todo eso? Y la verdad que con Nacional me manejaba muy bien. Yo me iba a las 5 de la tarde más o menos al club, a las prácticas. Teníamos muy controlado, es un club muy ordenado, un relojito. Pero la situación ya es diferente, Claro, es muy otra diferente. envergadura, ¿verdad? Hoy en día no tengo la chance de poder estar en los dos lugares al mismo tiempo. He ¿Y delegado. quién se quedó en Nacional o cómo es? No, Nacional yo ya no, Ah, ya no no estoy estabas. más. No. Nacional yo renuncié. Ajá. Está el Pero hay que gente de asumió. todas maneras que Sí, que es está afín. Juan Carlos Galeano, está todo el equipo que que trabajó vino contigo. trabajando conmigo, la verdad que gente de primera, Pepe Ciotti y todo el equipo ahí con mi hermano Aldo también. Y en la empresa, la verdad que desde que comenzó esta campaña hace 3 meses hasta ahora, la verdad que me pude ir poco. Pero está bien delegada, una empresa muy organizada, Claro, muy bien estructurada. Ahora, ¿esto te hace por voto de los presidentes de clubes y esto así, ¿O cómo de lo los ves? clubes. De los clubes, De los ¿verdad? clubes que conforman. Porque yo pregunté, ¿y cómo ganó? Y por votación, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo salió la votación? Pero no sé si esto, porque Jenny tampoco no es que entienda mucho, ¿verdad? Pero 89-48, ¿cierto que fue? Sí, así mismo. Ah, o sea que fue una buena, Jenny, no te equivocaste. O sea que, pero bastante entonces fue esto, ¿verdad? Casi el doble, ¿verdad? O sea, Sí, fue una buena votación. Te quiero decir que es bueno, esto no digo nada porque no lo conozco tampoco a Costa, sino que digo, esto te da porque, no sé, lo que pasó, por ejemplo, yo por Tinelli, que sé también, ¿verdad? O si no, no me hubiera enterado tampoco probablemente. Pero esta cuestión, ¿viste esta votación que salió ahí medio empatada y que hubo un voto ahí medio raro, mafiado? Pero te da más como que solvencia para estar... Te da legitimidad. Te da mucha legitimidad, Te da mucha ¿verdad? legitimidad. 89... Sobre todo, Mina, es el buen trabajo que hicimos con los dirigentes, recorriendo muchos lugares, compartiendo permanentemente con los dirigentes. Eso hizo que podamos tener esta cantidad de votos importantes para ganar la asamblea. Ahora, sí, le quitaste al Club Nacional de terapia intensiva después de 63 años, por primera vez campeón. Fue otra vez campeón aparte de una vez, ¿verdad? De esa 3 vez. veces. 3 veces, bueno. Te digo, algo similar hizo Carter, porque varias veces, no sé, 8, no sé qué veces le sacó campeón a 9, no me acuerdo, al Club Libertad, ¿verdad? Y tanta similitud, digamos, en ese sentido. ¿No? ¿Querés también después ser presidente de la República? No, lo mío es Empezamos fútbol. por Nacional y después terminamos presidente. No, mira, lo mío es fútbol. Lo mío es fútbol. No, pero así seguro que decía también Carter, mira, lo mío es no sé qué, ¿verdad? Y después lo entusiasmaron, ¿verdad? Y ahora ya se entusiasmó él, digamos. No, la verdad, Mina, que yo estoy muy contento. ¿No te interesa la política? No. ¿En serio? No me estira para nada. No me estira. O sea que te quedás acá. Yo me quedo en el fútbol. El fútbol es lo mío, es lo que entiendo, es lo que sé hacer y es lo que me gusta. Mira que así, vamos a grabarle, esto no te olvides de no perder. Porque así también decía, ¿verdad? Lugo también decía, no, Mina, yo de esto no entiendo nada por ser presidente. Después fue presidente, ahora quiere volver a ser. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con ya la APF, obviamente. A ver, porque hoy también se dio, ¿cómo se llaman estos los convocados? No sé qué, ¿verdad? Así se llama, bueno. A ver si qué tal, se ríen de mí. Ustedes me van tirando preguntas, chicos, por favor, también, ¿sí? Bueno, atención, que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas, accesorios. Divino, mira lo que es tener un vestidor así. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Mira lo que es ese mundo de Achón, Puedes reformar tu casa, tu cuarto, tu cocina.
y realmente vivís como una reina. Bueno, y es hora de que inviertas en tu lote propio. Ya sabes que la mejor inversión, la tierra. La loteadora inmobiliaria te invita a conocer las zonas preferidas en Alto Paraná, sobre las calles 12 y 14, a Caraí, a 10 minutos del área céntrica de Ciudad del Este, con acceso sobre empedrado, ómnibus en puerta, servicios disponibles, áreas verdes, estimulando así el contacto con la naturaleza. Un barrio ya formado y en crecimiento. Hace una inversión bien pensada, llama al 061 500 395. 500 395. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y después estamos con el tema Selección APF. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Reinventamos Internet en Paraguay. Y para que todos puedan disfrutar de la red más grande y poderosa del país, llega la gran feria Smart 4G LTE. Aprovecha los descuentos de hasta 100% en la mayor variedad de smartphones. Del 2 al 14 de mayo en todas nuestras tiendas. Una razón más para que elijas Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500 395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Teléfonos están en pantalla, 22 53 51 20 40 31 y en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Bueno, y pensás construir o reformar, ya sabes que Mateco la solución, porque tenés todo en un solo lugar, cemento, varilla, arena, todo, absolutamente todo. Y tenés la cantidad
y la calidad garantizada. Encontrar todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700 Mateco. Calidad y cantidad garantizadas. Antes vamos a Jenny otra vez porque hay una segunda parte, ¿es así, Jenny? Sí, en esta segunda parte, todo lo relacionado a la familia Harrison y el fútbol. Robert en el fútbol. Su apellido pertenece a una verdadera dinastía de dirigentes deportivos. Hoy es la tercera generación Harrison que llega a la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Su padre Oscar fue de 1995 a 2006 presidente de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol y mucho antes, en 1940, su abuelo Samson, padre de su padre, también ocupó ese lugar. Pero el ascenso de Robert a la gloria no es solo cuestión de herencia, también de méritos. De 1998 a 2007 fue miembro del Departamento de Selecciones Juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En el año 2000 ingresó a la comisión directiva del Club Nacional. En 2002 llegó a vicepresidente segundo. En 2004 fue electo vicepresidente primero y alcanzó la presidencia en el año 2006. Bajo su mandato, la Academia, en 2009, logró ganar un campeonato después de 63 años. A esta victoria se le sumarían 2 títulos más de campeón y 2 de vicecampeonatos. Además, consiguió clasificar a 6 torneos internacionales, la Copa Libertadores del 2009, del 2010, 2012 y 2014, y la Copa Sudamericana de los años 2011 y 2013. Robert Harrison ya es parte de la historia del fútbol local y continental, no solo por ser el presidente que más títulos de campeón consiguió con Nacional, sino por haber llevado a un club de Barrio Obrero a una final de Copa Libertadores de América. ¡Paraguay! ¡Paraguay contigo, muerte Nacional querido! ¡Vamos a la revancha a buscar la Copa Libertadores Nacional! Nacional empata el partido en un encuentro sufrido extremadamente. Nacional querido empata en esta final de la Copa Libertadores de América. Nacional, ni mejor ni peor, Nacional diferente. Final del partido, empató la Academia. Lo celebra toda la República del Paraguay. Nacional pone el pecho por el país. Nacional querido, final, gran resultado al final del encuentro. Nacional 1, San Lorenzo 1. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad nos está dando Nacional! Bueno, ¿cómo es Nacional querido? Un club con nombre y apellido, así, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, y mi primer marido, tuve varios, ¿verdad? No, varios tampoco. Era de Nacional, te cuento. Mi primer, o sea que en algún momento fui yo de Nacional, guau, ¿verdad? Después fui de Guaraní, porque mi segundo marido era Guaraní. Y el tercero, que no es la vencida, ¿verdad? Era de Cerro. O sea que ya tuve 3 clubes. Y ahora estoy sin club y sin marido. O sea que en cualquier momento tengo un marido, tendré club. Bueno, este tema de la APF, sí. Obviamente si bien te inaugurás como presidente, obviamente me imagino que conoces todo ya en el sentido... Es verdad, así es, o sea, porque ya el fútbol sabes todo. Ahora, estar ahí me imagino que te da, obviamente, un mayor conocimiento y mayor manejo. ¿Cuánto tiempo hace que sos presidente? ¿Un mes, 2 meses? Hace 10 días. ¿A 10 días nomás que asumiste? Sí. Porque que se votó esto hace más ya. No, el 25. ¿25 de? De abril. Ah, de abril fue cierto. Bueno, o sea que hace pocos días. Todavía no podés 2 decir... semanas. Todavía no podés decir, bueno, ya... Ya conozco todo. Te conoces todo, no, ¿verdad? Pero sí tenés conocimiento, obviamente, porque ya estás en la dirigencia hace mucho tiempo. La verdad que conozco... Encontraste sorpresitas, digamos, en estos días. Y todo nuevo, todo nuevo. Todo nuevo porque uno administrando un club es otra cosa. Si bien yo conocía algunos detalles de lo que significa la asociación, nunca estuve inmerso en lo que significa la parte cotidiana de la asociación. Sí. Entonces sí me encontré con cosas nuevas, noticias buenas, noticias desagradables. Decime una buena y una mala. Yo siempre digo primero la mala porque después la buena que a nivel de recursos humanos, sí. O el Departamento de Recursos Humanos está bastante bien. Y la mala, notificaciones permanentes de diversas índoles. ¿De qué quiere decir eso? Y notificaciones de demandas, pero no demandas a la asociación, sino que
En la asociación se recepcionan todo lo que significa los otros clubes. De repente uno quiere hacer algo y se ve atajado por ejemplo, al club Tembetari. Te doy un ejemplo claro. Yo le quiero ayudar, o sea, pagándole lo que le corresponde, pero tiene embargo, entonces no se le puede ayudar, comienza el torneo, no tiene plata para inscribir a sus jugadores, entonces realmente hace mal al fútbol porque no pueden desarrollarse. Esto ahora que decís del club Tembetari, del club que sea, y uno le quiere ayudar y bueno, está con estas dificultades. El tema de la plata en la APF y la famosa transparencia, ya que en todos lados ahora está de moda la transparencia, ¿verdad? Espero nomás que sean transparentes y eficientes, porque este actual presidente puro transparencia, pero poca eficiencia. Y no sé también si es tan transparente, pero no importa, esto es una opinión personal. Bueno, el tema de la transparencia, me decían, porque yo esto mencionaba que cuando vos estabas en la oposición, digamos, o sea, hablabas de la necesidad de mayor transparencia, ¿verdad? En el manejo. Sí. Y sobre todo el manejo de la plata, obviamente, ¿verdad? El tema de la plata que se le da a los clubes, de lo que se recibe de la televisión y todo eso. Es diferente, pues, a veces cuando uno está en la oposición, esto le pasó a los políticos, a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Uno piensa una cosa y cuando estás en función te das cuenta de las limitaciones, de que hay cosas que sí, pero no, etcétera. Este tema de la transparencia, ¿cómo la vas a manejar? Sobre todo este tema de las transferencias de plata, cuánto se le da a tal club, cuánto le corresponde a tal, etcétera. Bueno, la verdad que cuando yo reclamaba eso, en la siguiente reunión del comité ejecutivo mostraron toditos los contratos habido y por haber. Eso fue en la época de Alejandro. Alejandro Domínguez, a cada uno del comité nos entregó una carpeta donde estaban todos los contratos, entonces ahí ya creo que quedó bien claro que nos entregó todo, sabíamos todo, y yo pienso hacer eso mismo, permanentemente. Ahora, no hay que firmar ningún contrato ahora, todos ya están firmados, en ejecución, así es que ahora más que nada es renegociar contratos existentes. ¿Y acaso qué, por ejemplo, quiere decir renegociar contratos? Y renegociar, por ejemplo, el contrato de la televisión. Todos los clubes están pidiendo más dinero que corresponde, y la empresa que tiene los derechos está abierta a una renegociación, así que vamos a llevar adelante, ya hemos tenido ahora la plata que se obtiene de la televisión, digamos, ¿verdad? Con eso viven los clubes. ¿Y eso se le da que en forma proporcional? ¿Cómo se le da? Se le da a la primera división una cantidad, a la intermedia otra cantidad, a la B y a la C. Y la UF, o sea, cada uno tiene su... ¿Y los clubes saben cuánto se le da a Cerro, Olimpia, Fulano, Mengano, sí? Todito, todo por igual. Lo de primera división, todo por igual. A lo de la intermedia, todo por igual. ¿Y qué otra plata se le da a los clubes aparte de eso? Nada más. Nada más. ¿Y qué recursos ponen propios? Los clubes? Recursos propios. Recursos propios cada club. Venden jugadores, sponsor, publicidad. El tema de los sponsors de la APF tiene también. Sí, también. ¿Y se recauda por eso lo tanto? También, solamente los derechos televisivos son los que se reparten a los clubes. Están los derechos de la selección, que también se venden, están los derechos de indumentaria, que se venden. ¿Y eso la APF es la que todo cobra? Vende la APF. ¿Y después le da...? No, eso es para la APF. Para la selección. Para la selección y el funcionamiento de la APF. Sí. Bueno, y en relación justamente de la selección, ¿verdad? Ramón Díaz, que es el técnico, ¿verdad? Ahora tengo entendido, hoy justamente la convocatoria, por lo tanto se sabe quiénes es lo que van a formar parte de la selección. Esto es para la Copa... Para la Copa América Centenario. ¿Verdad? Que es en junio. Sí. Es ahora, el 23 de mayo se viaja, pero comienza el 4. El 4 de junio. El 3 comienza el evento, pero el 4 juega la selección. Y los convocados, obviamente, ya sabes, cuando un técnico hace su selección ahí, ¿verdad? Tipo Carter, su selección, que no sea nada más como la selección de Carter, ¿verdad? Cuando hace su selección, ¿verdad? ¿Se supone que consulta con el presidente o no de la APF? Bueno, la verdad que lo que hace es presentar a la APF, presentar al presidente su lista de convocados, solamente por una cuestión burocrática de firma y nada más. Pero el que hace las nominaciones es el técnico. ¿En serio? Sí. O sea, pero ¿y por qué uno no puede decirle... ¿No te parece, Ramoncito? Sí, claro que se dice, ¿verdad? Porque se supone que tiene que dialogar, porque finalmente la APF le contrata al técnico
Y ustedes entienden también de fútbol, no serán técnicos, pero entienden. Claro, pero, O sea pero normalmente eso viene ya finiquitado por el técnico, pero lo mismo Pero uno una previa claro, charla, una ¿verdad? charla, pero nosotros, los dirigentes, no podemos tampoco imponerle que entre este jugador o aquel, porque o si no pierde funcionalidad el técnico. O sea, no imponerle, en sentido de ponerle a tu chongo de tu club, ¿verdad? No, eso no, pero te digo, discutir sí. Sí, eso sí, ¿verdad? eso es normal. ¿Y te gusta esta selección? La verdad que los convocados están muy bien. ¿Te gusta? Muy bien balanceado el equipo. Muy bien Me balanceado. preguntaron, a ver, ¿por qué no le pusiste a Jorge Moreira? O sea, vos no, sino que ¿por qué no le pusieron? Yo ya sabes que no entiendo nada. No Jorge sé ni quién es Moreira, Jorge jugador de Moreira. Libertad, lateral derecho. Exacto. ¿Y por qué no le pusieron? No sabes. Y bueno, la verdad que siempre va a ocurrir eso, Mina, que se acuerdan del que no está. Jorge Moreira es un gran jugador, creo que uno de los mejores lateral derecho que hay en el fútbol paraguayo. Porque él es el mejor. Sí. Entonces quería no, saber es muy bueno. Pero no la verdad que el profe habrá entendido. Siento que Ramón Díaz no le quiere, me dijeron. No. Siempre que se habló de él se refirió de muy buenas palabras. Y hablando de Ramón Díaz se queda para las eliminatorias después, porque viste que ahora se suspende, ¿verdad? Viste cómo se suspende la eliminatoria, ¿verdad? Y vuelve después, se queda para... No, él se queda, es permanente. Él es permanente, tiene contrato hasta la culminación de la eliminatoria con un... Ya sé, uno puede cambiarle si quiere, ¿verdad? Sí, no? pero para eso hay que rescindir contrato. Y tiene unas cláusulas... Una cláusula de rescisión de contrato. ¿Y te gusta vos, Ramón? Claro, no me vas a decir lo que no ahora. No, Mina, Ramón es un técnico de primera para lo que significa. Pero no le cambiarías. No hay motivo para... No hay motivo. ¿No le cambiarías? No. No está. Mira que tiene una sonrisa así que no sabe tan bien, ¿verdad? No. Según cómo funcione, tenés que responder. Los técnicos son hijos de resultados, pero más allá de cualquier resultado, realmente es un técnico de primera, tiene un equipo de trabajo. Sí, ya sé, pero hay técnicos de primera que no tienen resultados, entonces ¿qué te sirve? No, claro, pero por eso te digo, son hijos de resultados y en base a eso pero hoy en día estamos bien. Hoy en día estamos eso te iba a decir, ¿cómo estamos? Porque para Rusia, digamos... Estamos, no estamos hoy en la línea de clasificación, pero estamos a pocos puntos de la punta, así es que nosotros estamos... ¿Y qué quiere decir que podemos llegar a...? Sí, o sea, esto no recién comienza, pero está... Falta todavía. Falta todavía. No es que ya todos los partidos que faltan ya... No es así. No, todavía. ¿Y qué? Pero hay posibilidad de estar en Rusia, vos decís. De la forma de cómo trabaja este cuerpo técnico hay muchas chances. ¿En serio me decís? Hay chances, hay muchas chances. Tenemos una gran ilusión, un gran compromiso. Porque cualquier cosa tenés que hacer para que lleguemos. Cualquier cosa vamos a hacer. En serio, sí, le dejan que echar a quien tenga que echarle, traerle a quien tenga que traerle, ¿verdad? Sí, así mismo. En serio, porque de verdad sos un tipo que, fíjate, primero que entiende, evidentemente, segundo que tiene garras y tiene, porque si a un club como Nacional, digamos, ¿verdad? Sin desmerecerle, como le digo, ya, ¿verdad? Le llevaste ahí arriba, quiere decir que a nuestra selección también le podés llevar arriba. El trabajo en conjunto va a ser eso. Eso es lo que yo nunca sé. Hay tiempo, hay mucho tiempo. Hay muchos partidos todavía que tienen que definirse, así es. Mucho, falta mucho. Bueno, ¿qué otra pregunta me falta? Me ponen la crisis del arbitraje. ¿Qué es eso? Yo ni sé por qué está en crisis. Sé que se le cuestiona a algunos árbitros que ¿cómo se llama? Cobraron mal y qué sé yo. Eso va a ser siempre un problema. Pero ahora parece que está un poco más... Y siempre se acentúa cuando está por terminar el torneo. Eso es algo natural, no es lo recomendable es que termine siempre de la mejor manera, pero el tema del arbitraje es un tema que se va a tener que lidiar permanentemente. ¿Pero vas a hacer algo para cambiar ahí, sí, o sea, para mejorar? Lo que estamos es tratando de minimizar los errores, consiguiendo algunos detalles para que ellos puedan no tener tantos errores, pero... Te pregunto algo que a lo mejor es una reburrada, algo que te voy a preguntar, ¿verdad? Pero ahora que hay tecnología, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Viste así? ¿Por qué en el fútbol, en el fútbol no se hace luego eso de ver la jugada y cobrar en base a eso? No está reglamentado, eso está prohibido, pero ahora nosotros, hace un tiempo atrás ya se conformó una comisión que va a estar estudiando eso, conjuntamente a la FIFA, una que tenga terminado el proyecto. Se enviará a la FIFA para poder
que estudien, evalúen y que nos puedan autorizar para el uso de cierta parte de la tecnología, no completa. Ah, ¿se podría? ¿Qué, por ejemplo? Podría. Se podría. Y por ejemplo, que la pelota cuando ingresa la raya del gol, jugadas muy puntuales. Pero, ¿por qué no se puede las otras cosas? No entiendo. Y porque la FIFA no ¿Por qué? ¿No sabes por qué? Porque es ridículo, habiendo tecnología, entonces sí. no fallás, la verdad que ¿verdad? todos queremos que implementar la tecnología, pero lastimosamente la FIFA no autoriza. Qué cosa más extraña. A lo mejor porque ahí ya no van a poder vender o comprar redes. No hay eso. No, bueno. A ver, ¿qué querías preguntar, Jen? Está en Twitter para el señor Harrison y tiene que ver con la transmisión de los partidos de la selección en esta Copa América. ¿Qué está haciendo la APF para que se puedan ver los partidos de la selección en la televisión paraguaya? Preguntan. Bueno, la verdad que los derechos de la Copa América, eso está comercializado por una empresa que se encuentra en Miami. Si bien se acercaron los medios para poder hablar con nosotros, nosotros hemos tratado de comunicarnos con ellos, no hemos tenido la suerte de poder contactarnos, pero yo el día miércoles estamos viajando con los vicepresidentes de la asociación al Congreso de la FIFA y de la Conmebol, donde seguramente ahí vamos a poder entablar conversaciones más. ¿Hay un congreso de la FIFA? Hay un congreso en México. ¿Cuándo es eso? Es el jueves y el viernes. ¿Y para qué es el congreso? Y el congreso de la Conmebol es para elegir vicepresidente, miembro de FIFA. ¿Y ahí nosotros qué? No, tenemos el presidente de la Conmebol. Alejandro, ¿verdad? Tenemos a Alejandro. Bueno, ¿y la FIFA? ¿Qué es lo que y va la a hacer? FIFA es un congreso normal donde se realiza en diferentes lugares del mundo. ¿Hay elección también así de autoridades? No. Bueno, por último, el tema de Amelio Andino, él es del departamento de... Sí, él es del departamento de... ¿Y a él le vas a cambiar, le vas a dejar? Porque mira, si con él, decís que querés él está... Claro, yo estoy... Pero no siempre cambiándose mejora. Cierto, también eso es cierto. No, yo ni le conozco al pobre Amelio Andino. No, Amelio Andino es una persona muy honesta. Yo creo que... Pero puede pasar como la ministra esta, que era muy honesta, pero nadie la aguantaba y que hizo un lío, tuvieron que cambiarla. Yo siempre digo en serio, sí, que no cierto, es porque uno, ¿verdad? Porque sea, de repente, como vos decís, fútbol con más razón es resultado, ¿verdad? Bueno, la verdad entonces, que... bueno, si hay crisis por el arbitraje, si hay esto, o sea, uno tiene que meter mano, no sé de qué forma, ¿verdad? Pero sí, seguramente vamos a estar evaluando una vez que termine el torneo. Sí. Pero tenemos que ser conscientes de que es un lugar muy ingrato, en donde él está poniendo el máximo empeño para poder hacer lo mejor. Sí. Y muchas veces no salen, pero seguramente al terminar el torneo vamos a estar hablando y viendo las alternativas que nos brinda para poder buscar soluciones al problema que hoy tenemos, que es un problema grave porque semana a semana estamos tropezando con eso. O sea, ¿qué cambios va a haber en el departamento de arbitraje? No sé si cambios, pero puede haber innovaciones donde nos pueda ayudar a que esos errores no sean tan constantes como ahora. Bueno, y por ultimísimo, si vos tuvieras que, no sacar, porque eso es muy argel, decir a quién le voy a sacar de la selección, ¿verdad? Pero si vos fueras el técnico y tuvieras que poner a alguien más, o sea, ¿quién más, sin sacarle a los que están, si podría ser un equipo de 14 y no de 11 o de 13, qué sé yo, ¿quién más te gustaría que esté en la selección? Porque te parece que puede rendir en nuestra selección. Bueno, la verdad que voy a ser un gran irresponsable si te digo un nombre u otro. El nombre que mencionaste es un jugador de primera, buenísimo. Tenemos otros jugadores, varios como el Topo y otros más, que bueno, que lastimosamente la lista es 23. Claro, 11 digo yo que son los que pueden aparecer, que 23, la lista es mayor, sí. Y entonces hoy están, según el cuerpo técnico, lo que tienen que estar para esta Copa, ¿verdad? Pero de repente te pregunto, no sé cómo fue antes, ¿verdad? Pero en el transcurso también pasa que se le convoca a otro y se le saca a otro, o no suele suceder eso. Sí, ocurre cuando hay lesión. ¿Solo cuando hay lesión? Sí. Ah, o si no, cuando hay lesión o cuando hay un problema de índole con el equipo donde juegan, o sea, por diversas razones. Pero suele haber a veces. Sí, suele. ¿Sí?
suele Bueno, lo haber que quieras alguna decirle, bueno, a toda la gente apasionada del fútbol, sobre todo, ¿cuántos años dura la presidencia? ¿Cómo Esta es? vez es por 2 años y medio para cumplir el mandato de Alejandro Domínguez. Ajá. Y Bueno, después... y después otra vez se vuelve a elegir por ¿cuántos años es el por periodo 4 normal? años, 5 años, 4 años. 4 años. Hasta el Mundial siguiente. Bueno, lo que te va a tocar a vos, que son 2 años y medio, ¿verdad? Sí. Por ahora, ¿verdad? Por ahora. Si vos tuvieras que decirle a la gente, miren, yo quiero que a los 2 años y medio la gente me evalúe, o sea, con tal característica. O sea, viste que uno quiere imprimir un sello. O sea, Sí. ¿qué es lo que a vos te gustaría dejar en la APF como un sello Harrison, digamos? Bueno, antes que nada lo que yo quiero es clasificar al Mundial. Creo que ese es mi objetivo y mi reto más grande. El llevarnos a todos a Rusia, más allá que sea lejísimo, pero es el Mundial donde todos los paraguayos queremos estar. Y después tratar un poco de ordenar un poco la casa, que haya menos queja de parte de los dirigentes con los referes, con la administración, con todo lo que concierne a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Yo soy muy ordenado, entonces a mí me gusta el orden. Y cuando uno busca orden, muchas veces es exquisito con ciertos detalles que bueno, esa es mi característica y mi sello, que quiero implementar eso en la asociación. Va a ser difícil porque es una institución grande, es una institución donde se administran muchas cosas. Y bueno, la idea fundamental que tengo es irnos al Mundial y tener en algún momento la casa propia. Bueno, qué maravilla. Hablando de ser muy ordenado, tener una esposa divina, preciosa, amorosa, encantadora y ser ordenado también en ese aspecto, ¿eh? No. Porque Eso es muy churro, ¿verdad? Si no, acá tendrás otra que te baje la caña, ¿verdad? no. Todas con Pati es el asunto, ¿verdad? Bueno, gracias por venir, No, en serio, gracias de a vos, verdad. Mina, Te por la agradezco, sobre todo invitación. por el privilegio, ¿verdad? De No. venir primero, lógico, primero las mujeres. Es un hombre educado, ordenado, así que Mina, primero las un mujeres. gusto estar contigo. Igualmente, Y en ojalá que serio. se repita. Gracias, Gracias, ¿sí? muchas gracias. Mina. Bueno, ahora atención, en un ratito más estamos con el tema. Hoy estamos todo deporte, ¿eh? El Dakar o el Dakar. ¿Qué es Dakar o Dakar? ¿Vos tenés idea? Dakar es. Porque- Ministro. no dicen ahí, porque lo que pasa es que Dakar es la ciudad, pero lo que pasa es que yo no sé, sí, porque todo el mundo dice Dakar cuando habla del rally. Depende del idioma, bueno. Hemos dicho Dakar, entonces, bueno. Atención que no te pierdas este jueves 12 y el viernes 13 de mayo, 12 y 13 de mayo, Farmacéntrica te regala descuentos del 30% en todo lo que hay en sus sucursales. Qué fabuloso para el Día de Mamá. Promo válida por pago en efectivo, cheque o tarjeta de débito. Hacer tus pedidos al 438.000. No tenés tiempo de ir a Farmacéntrica, igual hacer el pedido del perfumito, la crema para mamá, lo que sea. Desde tu celular, asterisco 4388. No te pierdas esta super promoción en Farmacenter. 30%. Farmacenter nos cuida 12 y 13 de mayo. Bueno, y hace lo que siempre te digo, aprovecha esta gran feria Smart 4G LTE, porque contigo reinventamos el Internet en Paraguay. Vos podés disfrutarlo del 2 al 14 de mayo con la variedad más grande de smartphones y descuentos de hasta el 100%. O sea, hay casos que te lo dan. Así es que anda a esta feria de Tigo del 2 al 14 de mayo en cualquiera de sus locales. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta 3 cajas de tinte. Cabello mediano, 2 cajas y cabello corto, 1 caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa Internet en Paraguay. Llegó la red 4G LTE más grande y poderosa del país.
el 4G LTE de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G LTE de Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Jasmine, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, famoso, sonreí, ¿verdad? ¿Por qué te presentamos ContiFlash? Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie, ¿eh? Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinentaltodojunto.com.pi y entérate más de este fabuloso producto. Bueno, ¿sabes que te puedes proteger todo el año? Bueno, ya sabes también que es con Apelsin C, vitamina C de 1 gramo. Apelsin C vitamina es importante para prevenir los síntomas de envejecimiento, los síntomas de decaimiento físico y mental, estimular las defensas, previniendo resfrío. Apelsin C vitamina no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C vitamina en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Bueno, con nosotros Víctor Pecci, ministro de la Secretaría de Deportes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien. La última vez que nos vimos fue en el 2009. Sí, me decías. Porque vine para el torneo de Combor. Sí. Que cumplíamos 30 años que vino el sueco. Exacto, mira, sí. te acordás, ¿cierto? Así es. Y Teresa Espínola, ella es la directora general de la Secretaría Nacional de Turismo, la ministra, sabemos que está afuera en este momento. Marcela Basigalupo me mandó inclusive un mensaje pidiendo disculpas, digamos, porque no pudo estar acá, pero vamos a hacer después un programa específico sobre turismo en Paraguay. Teresa, gracias por venir, ¿sí? Gracias, Mina, y también quiero hacer mención que la ministra quiere transmitir los mejores afectos para vos, señor ministro, y para toda la amable teleaudiencia. La ministra está en este momento representando a Paraguay en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas. A la vuelta Unidas. hablamos con ella, Totalmente, con todas las novedades. sí. Espectacular. Bueno, no hay mal que por hoy no venga, porque va a venir con más novedades. Con más novedades. Exacto. Sí. Bueno, primero, del fútbol al automovilismo, Sí. porque el Dakar o el Dakar nunca sé qué es. Igual. Igual. Viste que en Argentina dicen Rubén y nosotros decimos Rubén. Sí, más bueno, o ¿y vos menos. cómo decís? Yo digo Dakar. Bueno, a ver, primero, Dakar. porque no todo el mundo sabe también, tipo Sí. yo, del tema de deportes and company, Sí. pero ¿qué es lo que es el Dakar? Así cortito. Bueno, el Dakar es el rally más difícil, más largo, más grande del mundo, ¿verdad? Antes se realizaba en África Sí. y después, esto empezó en el 79 en África
Y se hizo durante mucho tiempo, hace 5 años se hace en Sudamérica más o menos. Y lo que pasó que sacaron de África porque unos periodistas, hubo un atentado durante las carreras, un atentado que mataron 5 periodistas, entonces tuvieron que trasladarlo a Sudamérica. De hace 5 años siempre se hace en Argentina y después Argentina, Chile y Bolivia fue el año pasado. Y este año entramos nosotros, salió Chile y se hace, la largada va a ser en Paraguay el 26 ¿De junio? De diciembre. Al 26 de diciembre al 1 de enero es la largada, el 1 de enero. Dije que no iba y el 2 es el prólogo. El 2 es la... Pero este es un evento enorme para Paraguay. Pero no termina acá, ¿verdad? No, termina en Argentina. Porque viste que antes terminaba en el mismo lugar que se largaba, ¿no? Acá 3 países, ¿verdad? No, pero ahora sí sé que no. Porque Héctor me había dicho, pero me dijeron que antes, porque él pensaba que, porque me dijo, bueno, pero vas a estar, entonces cuando termine, no, ni cuando termine, ni cuando comience. Porque me decía, qué raro, porque antes sí terminaba, me dijo, en el mismo lugar. No sé cuándo, antes era cuando se hacía, ¿dónde? No, nunca fue así. Mira. A ver. Argentina, comenzaba en Argentina, se iba a Chile y terminaba en Argentina. ¿Viste? Sí. Exacto. Pero ahora... ¿Y por qué ahora no? Porque venden por separado. Ellos la largada le venden a un país, la carrera le venden a otro y la llegada le venden a otro. Entonces hacen 3 paquetes. ¿Y a ver, vender qué quiere decir que le venden? ¿Tenemos que pagar para que venga? Sí, se paga. Pero ¿cuánto se paga? 3 millones de dólares sale el evento. Ajá. Pero que... o sea, 3 millones de dólares sale el evento. Digamos, pagarle a ellos para que la largada sea de acá. Sí, acá tenés, la ventaja son 5 días, 5.000 personas, los hoteles, vos le llamás al Sheraton, al Bourgogne, están todos llenos ya. Esa semana ya está reservada porque son... Porque ¿cuánto es lo que dura la carrera? Explícame. Acá en Paraguay, te quiero decir, ¿en qué consiste? A ver, unos días antes tuvimos ya la previa, que fue el Dakar Guaraní, el desafío guaraní, que fue una previa. Es cierto que hay un costo para este evento, pero también es cierto que Paraguay demostró mucha competitividad y mucho profesionalismo en la organización de la previa en cuanto al desafío guaraní. Y eso hace que estos organizadores de este evento tan importante a nivel internacional apuesten este año a Paraguay. Y te comento más que desde el momento que se lanzó oficialmente que Paraguay formaba parte también del lugar del Dakar y que se iba a hacer la largada de Paraguay, desde ese mismo momento Paraguay ocupó un posicionamiento muy importante a nivel internacional, lo cual reditúa con beneficios enormes para nuestro país. Lógico. Si bien hay un gasto en cuanto una inversión. Es una inversión. Porque para estar, por ejemplo, también en boca de la gente por otro motivo, que no sea un solo problema. Y en realidad en cuanto a turismo, porque yo hablo lo que a mí me compete, que es el turismo, nosotros no hablamos de gastos, hablamos de inversión, porque es una inversión. Porque todas estas personas, tanto competidores como equipos logísticos que ellos traen consigo, acompañantes, familiares, esos amantes de este deporte, ellos vienen e invierten en nuestro país. Y vienen, normalmente te pregunto, ¿vienen ya unos días antes? ¿Cómo es? Exactamente, como dijo el ministro, ya vienen el 26, hay una previa a todas estas personas y esa es la ventaja también que tenemos. El 26? Hay muchísimos preparativos. Mira, el barco, para darte una idea, el barco sale de Europa, de Le Havre, en Francia. Ahí se meten, porque esta carrera es motocicleta, auto, cuasi y camiones. O sea, debe ser sensacional luego ver entonces, todo, ¿verdad? En noviembre salen todos en un barco, ponen los 500 autos, camiones, algunos vienen de Argentina, de toda Sudamérica, pero el grueso sale de Europa. Entonces van a llegar a Buenos Aires y ahí van a entrar todo por... Tipo Susana Jiménez. ¿Y por qué no vienen por tierra? Bueno, vienen en barco, luego, entonces están acá el 26 y 26 la largada es... El 1. El 1 de enero. A las 6 de la tarde es la largada simbólica. Ahí dura 6 horas, porque son tantos, y ahí se transmite a 190 países si son en directo. Tantos, ¿verdad? ¿De dónde van a largar, por ejemplo? Y se van a tener que poner en colita, en cola, es para atrás. Y son y de acuerdo ¿Tienen idea dónde va a ser la largada? Y normalmente va a ser frente al Palacio, ¿verdad? Pero no está decidido. Eso decide el país también, pero ellos con la experiencia que tienen aconsejan. Claro. Aconsejan. Ahora, en términos de turismo, digamos, porque vienen
claro, sus, no sé, pilotos, copilotos, o sea, ahora me imagino todo un equipo técnico de Así ellos y mismo. todo esto. O sea que solamente la gente, digamos, que corre, ya son muchísimos, ¿verdad? Los que compiten, te digo, ¿verdad? Pero después también viene gente o familiares o gente de otros países para ver la largada. O sea, ¿ustedes tienen idea de cuánta gente va a venir o en expectativa, digamos, verdad? Según los organizadores, son 4.000 personas que van a venir y eso es un cálculo estimativo, digamos básico. Esperamos más, pero ese es el cálculo desde donde estamos partiendo, como te digo, de competidores, acompañantes y todos los periodistas internacionales 300. que van a acompañar este evento, que son más de 300. Entonces, realmente eso redunda, y no solamente al sector hotelero le beneficia a toda una cadena Claro, de a los barrios donde abastecimiento, se van. gastronomía, artesanía, claro, incluso al que vende el agua mineral, que vende la chipa, Exacto. toda una cadena que se va formando en torno a este evento. Sí, qué maravilla. Y Los regalos para Navidad. los regalos para Navidad, espero que haya más regalos para Navidad este año, efectivamente. Bueno, y esto significa que el país tiene que poner 3 millones para que se haga acá. Pero aparte de eso, ¿se van a hacer también otras inversiones o no? O sea, no sé cómo te explicar. Es un paquete que nosotros compramos y ellos organizan todo. Ellos acá tienen que invertir en helicópteros, tienen que invertir en hoteles, ellos pagan los hoteles, los helicópteros, todo. Es una cosa grandiosa. Nosotros es un enlatado que vos comprás. El resto le entra al país. Nosotros no. Pero, por ejemplo, no sé, qué sé yo, la tarima de largada, te digo cualquier tipo. Ellos hacen. A todos ellos hacen. Sí, no dejan hacer nada porque ellos ya tienen una experiencia desde el 79 y tiene que pesar tanto, tiene que ser de tanta longitud. Ellos organizan totalmente la seguridad del evento, porque es mucha la seguridad, hay que contratar muchos guardias, hay que contratar policía, frontera, 1000 cosas hay que hacer, pero es enlatado. Pero ellos hacen todo eso. Completo. Ellos Bueno, ya están trabajando ahora, Mina. Ajá. Hoy ya estuvieron de reuniones, ya ¿En serio me decís? ya fueron al palacio a ver afuera, fueron por donde van a entrar los autos por el lado argentino, 1000 cosas que ellos ya están trabajando y nosotros no sabemos, pero ellos están acá, los franceses. Mira vos. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y después agregamos algo más, ¿sí? En el último bloque. Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar y recíbelo como si fuera fiesta de igual. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. 1. Compra tu Color Silk del tono que más te guste. 2. Aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. 3. Recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Reinventamos Internet en Paraguay. Y para que todos puedan disfrutar de la red más grande y poderosa del país, llega la gran feria Smart 4G LTE. Aprovecha los descuentos de hasta 100% en la mayor variedad de smartphones. Del 2 al 14 de mayo en todas nuestras tiendas. Una razón más para que elijas Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos.
Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Cocinemos Juntos es el espacio de gastronomía de Red Guaraní, donde los chefs Julio Fernández y Gabriel Bar proponen sugerencias de cocina práctica, sencillas, especiales y atractivas, con novedades del buen comer y la sana alimentación. Cocinemos Juntos llega para hacer que tus mañanas sean siempre deliciosas, de lunes a viernes, 10 de la mañana, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, como siempre se nos fue el tiempo. Bueno, quería agregar algo más, Teresa, sobre todo este tema de la infraestructura. Me decías fuera del aire todo el trabajo interinstitucional que tienen que hacer, Así ¿verdad? Mismo. En realidad estamos trabajando mucho en Paraguay como turismo, como un destino de turismo de eventos. Y en ese sentido yo quiero destacar también que hay una organización grande detrás de esto, pero también hay un gran apoyo interinstitucional de todas las instituciones del Estado. Migraciones, aduana, policía, porque, y por nombrar algunos, disculpen si me olvido de algunos, pero y con la municipalidad están también, totalmente. Porque varios municipios pasan, porque ¿verdad? Es todo en Asunción. Todo en pero Asunción. después, ¿de Asunción a dónde es lo que se va? Bueno, la largada en Asunción. Sí, y de ahí al día siguiente eso es secreto, hasta ni los corredores saben por dónde pasa. Con un GPS ellos corren. Mentira. Sí, para no darle ventaja a nadie, no es que vos podés entrenar y te vas. No sabía eso. La ruta es secretísima y te dan un GPS 5 minutos antes, tomás. Y el GPS vos te vas. Y eso te vas a ciega, o sea, Sí. digo que no conoces a dónde vas. Así es. Por eso es la carrera más difícil. Son 9.000 kilómetros. Y normalmente eligen los lugares lo más difícil. Qué cosa. Bueno, ¿y cuánto se cree así? O eso no se puede calcular en el sentido de ¿cuánta plata puede dejar un evento así? Aparte de pagar los 3 millones, ¿cuánto debe dejar? No al Estado, digo en general, así a la economía país, nacional, a la economía, sí. claro. Hacemos un cálculo básico de más o menos 4 millones de dólares. Es básico y ahí estamos calculando solamente competidores y equipos de logística. Claro. No estamos contando justamente todo ese grupo que va a venir atraído por este evento. Y tenemos cosas, porque viste como vos decís, el mundo nos va a ver, digamos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer para que el mundo nos vea y que el mundo se sienta atraído por nosotros? O sea, vamos a hacer algo especial en el sentido de, no sé, dejar bueno, qué sé yo, ellos aparte de mostrarte cuando está en la salida, ellos te muestran los lugares turísticos más lindos del país. Te va mostrando. Te va mostrando. Es un quién tema. Prepara eso? Por eso es deportivo turístico. No, ellos. ellos preparan. Ellos. Ellos van a ya filmar, por eso alquilan helicóptero y van a filmar los lugares más lindos de Paraguay. Entonces larga un camión, un auto y te muestran imagen. Durante 6 horas en 190 países vamos a estar. Eso no tiene... Imagínate vos, si tenés que pagar nomás ese espacio, esa publicidad, así mismo, ¿verdad? Ya es mucho más de 3 millones de dólares. O sea que Paraguay va a estar en la vitrina más importante del mundo en esos días. Y es un posicionamiento de Paraguay. Espectacular. Sí. Bueno, gente, les agradezco mucho la visita. Entonces, una buena noticia, una buena onda, digamos.
poder decir que se hace acá y que podamos mostrar al país, que esto traiga réditos y que mueva un poquitito la economía también de paso. Gracias por visitarnos. Gracias. Y cuando venga la ministra vemos todos los planes. Con mucho gusto, gracias. Bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Muy buenas noches. Hasta el miércoles acá por Red Guaraní. Dale día libre a la experiencia para comentar. Lunes de Mina. Fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Full 92 aditivada de Barcos y Rodados.